Ok, cordial saludo nuevamente para todos ustedes. Bueno, en esta oportunidad les traigo la clase número 2 correspondiente a las macros. Ya la clase pasada vimos la parte conceptual, vimos los tipos de macros que se pueden realizar y el día de hoy lo vamos a enfocar a de qué otra manera podemos utilizar las macros en Excel. Entonces, quedémonos y después de la introducción arrancamos con el tema. Bienvenidos a TechMaster, el canal de Capacítese. Ofrecemos cursos de pago y gratuitos, cursos de Office básico, Excel avanzado, Visual Studio Express, algoritmos y fundamentos de programación, diseño web, programación para Android bajo App Inventor. Pregunta por el curso de tu necesidad. Recuerda que somos Capacítese, capacitación en línea y en tiempo real. Bueno, perfecto. Entonces, con relación a esta clase, vamos a ver de qué otra forma se pueden utilizar las macros en Excel. La clase pasada lo que hicimos fue un ejemplo de cómo se podía utilizar una macro, tanto por medio de referencia absoluta como por medio de referencia relativa. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es una simulación de un formulario de ingreso para trabajarlo a través de macros. ¿Sí? Vamos a crear una macro que nos permita tener dentro de una hoja de cálculo Excel un formulario de ingreso, que a su vez los datos que estemos ejecutando aquí se vayan copiando automáticamente en la hoja de cálculo donde está la base de datos. Como primera medida tenemos dos hojas de cálculo. La primera hoja de cálculo que le he denominado formulario de ingreso, que es lógicamente donde van a estar los datos que yo voy a trabajar dentro del formulario, y a su vez en la segunda hoja de cálculo que se llama base de datos es donde van a quedar depositados cada uno de los datos que vamos a ir metiendo en el formulario de ingreso. Esto lo vamos a hacer a través de una macro por medio de una secuencia de pasos especiales. Vuelvo y reitero lo que les dije en la clase número 1 de macros. Tienen que tener mucha seguridad al momento de crear la macro, al momento de empezar a grabar la macro. Recuerden que desde el momento en que usted presiona el botón aceptar de la grabación de macros, desde ese momento todo lo que usted haga dentro de la hoja de cálculo en Excel va a quedar grabado. Entonces es indispensable tener una grabación de una macro fluida, un paso a paso fluido, que no vaya a contar de pronto con frenazos y con titubeos, porque pues eso genera errores en el código al momento de ejecutar la macro. Entonces lo indispensable y lo que yo recomiendo siempre es primero realizar la práctica de lo que se va a hacer en la macro antes de grabarla. Ya cuando tenga suficiente dominio o ya cuando tenga el dominio necesario para grabar la macro, ya puede proceder a realizar la grabación. Entonces, como primera medida de esto, el formulario, miren que tengo unos datos: fecha, producto, precio, cantidad y total, y esos mismos datos los tengo aquí en la base de datos, ¿sí? Fecha, producto, precio, cantidad y total. La única diferencia es que el formulario de ingreso los tengo de manera vertical y en la base de datos los tengo de manera horizontal, con la finalidad de que se vaya administrando y se vaya acumulando la información hacia abajo, ¿sí? Se vaya llenando la tabla hacia abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero, como en este caso, si ustedes observan, hay un campo que dice total y en ese campo dice 0. En este campo aparece 0, ¿por qué? Porque en este campo es donde va a ir el total, que en este caso correspondería al precio por la cantidad del producto que yo vaya a colocar aquí. Entonces, al momento de yo colocar precio y cantidad, al darle enter o cambiar de celda, que automáticamente me debe generar el total del producto. Es más, voy a colocar esta celda de una vez con formato moneda
para que se vea un poquito más agradable a la vista. Voy a colocar también en formato moneda, y lo mismo voy a hacer acá en la base de datos. Lo que corresponde al precio y al total los voy a trabajar por medio de formato moneda. Correcto. Y la fecha la voy a colocar con formato de fecha corta para que no me genere problema al momento de pasar las fechas. Igual aquí voy a colocarle formato de fecha corta. Listo, ya tengo los formatos de celdas. Entonces lo primero es elaborar la fórmula que me va a permitir calcular el total del producto, que correspondería a la multiplicación del precio por la cantidad. Eso sería lo primero. Lo segundo, pues, es la elaboración del esquema de cómo va a quedar la base de datos. Así como les decía, son los mismos campos, pero organizados de manera horizontal. Entonces, lo recomendable en estos casos es siempre que yo vaya a grabar la macro, ubicarme al principio de cada una de los datos que componen la tabla. En este caso, mi formulario de ingreso, el primer campo corresponde a fecha, entonces me ubico ahí y paso a la base de datos, y de la misma manera me ubico en el campo fecha, donde iría la primera fecha. Digamos que esto no es un proceso que sea obligatorio hacerlo, pero a manera de organización de la macro, para tener digamos una secuencia organizada de lo que voy a hacer, es mejor trabajar de esa manera, ¿sí? Trabajar ordenadamente, porque de pronto dentro del proceso de la grabación de la macro, si tenemos la celda activa ubicada en sitios distintos, pues nos va a generar de pronto algún tipo de problema. Entonces lo primordial sería eso. Lo segundo es ya comenzar a grabar la macro. Entonces voy a empezar aquí, voy a colocarle macro y voy a decirle aquí formulario 1. Voy a correrla con la combinación control F, y le voy a decir macro que me permite grabar datos desde un formulario a una base de datos. Recordemos que la descripción no es obligatoria, pero es digamos así, recomendable colocarle una descripción para, pues, que la persona que no tenga conocimiento en cómo funciona una macro, sepa por medio de la descripción qué es lo que va a realizar esa macro en ese momento. Entonces comenzamos el proceso de grabación. Lo primero que hago es, después de estar ubicado en cada una de las posiciones que les mencioné anteriormente, le doy a aceptar, y lo primero que voy a hacer al momento de darle a aceptar es pasarme la base de datos. Tengo la base de datos y necesito aquí debajo de los títulos insertar una fila. Voy a venir aquí donde está el número 7, que indica en este caso la posición, la fila 7. Le voy a dar clic derecho sobre el mismo número 7 y le voy a dar insertar. Cuando yo le doy a insertar, miren que me coloca me inserta una fila que es un poquito más ancha que las demás filas. O sea, ahí se alcanza a notar un poquitico distinto. En caso de pronto de que ustedes tengan formatos como colores o cualquier otra cosa, cuando ya le inserten la fila aquí, si esos colores le quedan aquí insertos, pues pueden eliminarlos a través del botón inicio y el campo que dice borrar formato, para que les queden las celdas en blanco, que no es conveniente que tenga el formato. Entonces eso va a quedar grabado dentro de la macro también. Ya inserté la fila, entonces vengo y me posiciono en el campo fecha donde estaba inicialmente y me paso a la hoja de cálculo de ingreso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar todos esos datos que tengo aquí, así tenga las celdas en blanco. Voy a seleccionar desde fecha hasta total y voy a darle copiar, o la combinación de teclas control C. Cuando ya tengo la selección que voy a copiar, me voy a devolver a la base de datos. Miren, por eso es importante estar ubicado siempre al inicio, en el primer campo de la base de datos. En este caso, si yo le doy clic al icono pegar, así como aparece ahí, pues los datos me quedarían hacia abajo y no se estaría cumpliendo la regla de que necesito que estos campos queden almacenados de manera horizontal. Lo que voy a hacer ahí es presionar la flechita de pegar hacia abajo y le voy a decir que voy a hacer un pegado especial. En esta parte del pegado especial le voy a indicar al Excel que voy a pegar solamente valores. Entonces voy a seleccionar solamente aquí el radio button que corresponde a valores y voy a marcar la casilla que dice transponer. ¿Qué hace transponer?
lo que hace transponer es que me permite copiar los datos que tengo organizados de manera vertical en ese mismo orden, pero me los va a copiar de manera horizontal. Eso es lo que hago con transponer. Entonces ya después de eso le doy a aceptar y pueden ver ustedes que me copia los datos y el último dato, que es el que corresponde a total, me lo coloca ahí en total, ¿sí? Y los datos están organizados de manera horizontal. Vuelvo y me posiciono en el campo inicial, que es el de fecha. Ahora me devuelvo a la hoja de cálculo de ingreso. En este momento la hoja de cálculo de ingreso tengo la selección de los campos que voy a copiar hacia la base de datos. Me puedo dar cuenta por la línea punteada que está en movimiento en este momento que tengo todavía los datos, los tengo en modo copia. Para desactivar el modo copia simplemente presiono la tecla escape del teclado o escape. La presiono y ya se quita el modo copia. Siguen los datos seleccionados, pero se quita el modo copia. ¿Qué necesito ahora? Como ya copiamos los datos, necesito eliminar los datos para poder dejar los campos en blanco para el siguiente registro. Perdón. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar desde fecha hasta cantidad. No voy a seleccionar total porque recuerden que total es un campo que está formulado. No lo puedo borrar porque me tocaría cada vez que ingrese un registro, me tocaría hacer la fórmula nuevamente. Por eso no lo voy a borrar. Voy a seleccionar desde fecha hasta cantidad. Ya después de tener seleccionado desde fecha hasta cantidad, voy a borrar esos datos. Para borrar esos datos utilizo la tecla que dice subpr, suprimir o delete en inglés, en los teclados en inglés. Entonces presiono una vez la tecla de suprimir y se me van a borrar los datos. Y vuelvo y me posiciono al inicio en el campo de fecha, ¿sí? Entonces en ese momento, ¿qué hice? Ya desactivé la función de copia, ¿sí? Borré los datos de fecha hasta cantidad y me posicioné en fecha. Vuelvo y quedo al inicio, ¿sí?, del primer campo de la hoja de cálculo. Ahí ya puedo tener la macro, ¿sí? Digamos que ahí ya grabé mi proceso. Ya mi proceso quedó grabado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a pasarme a la base de datos y voy a eliminar esta fila que acabé de insertar, ¿sí? Es recomendable hacerlo para que arranquemos con la base de datos en blanco, ¿sí? Y me devuelvo a ingreso. Miren que siempre conservo la posición inicial de cada una de las tablas. Es importante eso por organización de la macro. ¿Qué voy a hacer ahora? Como ya tengo la macro grabada, voy a crear un botón de comando. Lo puedo hacer a través de las ilustraciones o las formas en Excel. Y le voy a colocar a ese botón un nombre que diga, por ejemplo, vamos a colocarle guardar registro. Digamos que lo vamos a poner centrado. Vamos a ponerlo centrado, ¿sí? Bien bonito. Colocamos más grande y le podemos dar un color de pronto un poquito más de acuerdo a lo que estamos trabajando. En este caso coloquémosle ese verde, pongámosle aquí ese mismo verde, digamos que le vamos a colocar un efecto de sombra. Eso ya corre por cuenta de cada uno de ustedes para que adorne su botón a su gusto. Como ya tengo el botón que voy a utilizar para guardar registro, le voy a asignar la macro. Clic derecho y asignar macro. Le voy a decir que le voy a asignar la macro que se llama formulario 1. Ya tengo la macro asignada. Tengo mi base de datos en blanco y tengo mi formulario en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una simulación un poquito más real a lo que tiene que ver esto con un formulario de ingreso. Entonces voy a ir a vista, le voy a quitar las líneas de cuadrícula. Entonces miren que me desaparecen las líneas de cuadrícula y me queda más o menos ya con un aspecto un poquito más parecido a lo que tiene que ver un formulario. Entonces digamos que yo le voy a colocar un color, digamos que le voy a colocar color de fondo para que sea un poquitico más. Digamos que esto no es necesario, ¿no? Esto lo estoy haciendo para colocarle un poquito más de estética al formulario, creo que sea un poquito más presentable. Entonces vengo y me ubico al inicio, ¿sí? Verifico el inicio de la base de datos. Entonces voy a empezar a trabajar con los datos. Voy a colocarle fecha, digamos
digamos, hoy estamos a 15 de noviembre del 2022. Voy a decirle que compré un televisor Smart TV LG de 58 pulgadas, por ejemplo. El televisor me costó 2.500.000, pero compré 3 televisores. Miren que le doy enter y automáticamente me aparece el valor de los 3 televisores por medio de la fórmula que hice al iniciar el video. Pues ya tengo los datos ahí. Como ya tengo los datos ahí, simplemente presiono el botón guardar registro y él vuelve otra vez y me deja en el campo fecha, ¿sí? Metamos otro, 15 de noviembre 2022. Digamos que ahora compré una barra de sonido Samsung. Digamos que la barra de sonido me costó 780.000 pesos, que compré 5, ¿sí? Totales de 3.900.000. Entonces le doy guardar registro y vuelve y me hace lo mismo. Me vuelve y me posiciona al inicio del formulario de ingreso. Voy a colocarle un último, pero con una fecha distinta. Digamos que fue el 10 de octubre del 2022. Ese día compramos una lavadora Mave. Compramos lavadoras Maves. Me costaron 3.400.000. Digamos que compré 2. Sí, me dio un total de 6.800.000. Le doy guardar registro. ¿Qué pasa? Si ustedes notan, cada vez que yo le doy guardar registro, él me da como un parpadeo y vuelve y me deja la posición del cursor ahí mismo. Si yo vengo a la base de datos, miren que aquí me aparecen ya los datos que he ido trabajando durante la inserción de los datos en el formulario de registro, ¿sí? Si yo vengo y meto otro registro aquí, entonces yo le digo, por ejemplo, aquí 12 de octubre de 2022, digámosle que compramos laptops Lenovo de 14 pulgadas, me costaron 1.200.000, compré 6, 7.200.000, le doy guardar registro. Si yo miro la base de datos, ahí me lo adiciona, laptop Lenovo de 14 pulgadas, ¿sí? Y él automáticamente me va armando mi base de datos. ¿Listo? Entonces de esa manera puedo yo trabajar a través de las macros, puedo trabajar diferentes tipos de actividades. Supongamos que yo tengo aquí en una hoja de cálculo aparte, digamos que yo tengo, vamos a hacer una simulación. Voy a colocar aquí, voy a buscar una imagen, digamos que voy a buscar una imagen de un Smart TV LG Curve. Vamos a buscar una imagen bonita en un televisor aquí, la buscamos por internet, aprovechamos, digamos que bueno, vamos a poner esta, que se vea bonito. Entonces, descarga la imagen, colocamos la imagen aquí, bien bonita. Entonces, digamos que aquí tengo mi televisor. Bueno, este cuadro de abajo lo podemos borrar, no lo vamos a necesitar. Entonces digamos que vamos a colocar un título aquí que diga por ejemplo calculadora de cuotas, ¿sí? Le voy a poner el título, voy a arrastrar hacia acá. ¿Qué voy a tener acá? Recuerden una tablita que hicimos cuando recién comenzamos a trabajar la parte de Excel avanzado, donde teníamos, por ejemplo, teníamos fecha de compra, teníamos artículo, teníamos valor artículo, teníamos interés, plazo, valor cuota, ¿sí? Y valor total. Entonces tenemos estos campos que voy a utilizarlos para poder llenar la información de mi calculadora de cuotas. Entonces en fecha de compra vamos a colocarle un formato de fecha corta que se vea bonito. Artículo, vamos a alinearlo a la derecha, vamos a colocarlo al centro. Valor del artículo, como es un valor, corresponde al formato moneda. Interés es un formato numérico, es un formato de tipo número. Plazo es un formato de tipo numérico, dejémoslo así en general.
valor cuota es un formato de tipo moneda y valor total es un formato de tipo moneda también. Vamos a hacer la cuadrícula, lo ponemos bonito, le damos estética al cuadro, colocamos aquí, borde externo grueso, digamos que le vamos a poner aquí de fondo bonito. Si le colocamos algo así que es un poquito más estético a la vista, un poquito más agradable a la vista. Ok, hacerlo más grande aquí para que lo puedan ver. Voy a minimizar este televisor. Voy a colocar aquí para que lo puedan ver más grande. Okay. Listo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que, como es una calculadora de cuotas, voy a analizar la mejor posibilidad que tenga el comprador para comprar este artículo. ¿Ves? Tengo que tener en cuenta algo. Tengo que tener en cuenta primero el valor de la cuota, ¿sí?, del artículo que voy a trabajar, y el valor total. Como se llama calculadora de cuotas, debo tener en cuenta la fórmula que voy a utilizar para poder calcular la cuota. En este caso, la fórmula que voy a utilizar es: primero voy a coger el valor del artículo y lo voy a dividir en el plazo, ¿sí?, que sería la cantidad de meses a diferir el crédito de ese artículo. Eso me va a dar un valor. A ese valor le voy a sumar el interés, ¿sí?, porque cada mes voy a pagar con un interés esa cuota. Si ese interés me va a subir el valor de la cuota. Y al final voy a coger el valor de la cuota y lo voy a multiplicar por el plazo, que sería la cantidad de meses. Ese sería el valor que me va a arrojar aquí. Entonces, digamos, un ejemplo: 15 de noviembre de 2022. Voy a decirle que voy a comprar un TV LG de 58 pulgadas que me va a costar, digamos, 5.800.000. Miren que le coloqué formato, se me ve bonito. Le voy a decir que el interés está al 2,5%. ¿Sí? Me aparece por defecto dos decimales, pero le puedo restar un decimal por medio de estos iconos: aumentar decimales o disminuir decimales. Quito un decimal y luego me dice que el plazo va a ser de 12 meses, por ejemplo. Aquí es donde está el truco de la calculadora de cuotas. Si yo voy a generar este tipo de ejercicio con una macro, al momento de yo presionar el botón, que voy a crearlo aquí de una vez, voy a dibujar un botoncito aquí abajo que diga, por ejemplo, voy a colocarle aquí, de antemano les pido excusas por la voz, pero estoy un poco resfriado, por eso se me escucha la voz así. Calcular cuota. Voy a ponerlo aquí centrado, calcular cuota, y voy a crear otro botón que diga, por ejemplo, limpiar. Limpiar, ¿por qué? Porque si yo quiero otro producto con otros datos, simplemente lo que hace el botón limpiar es que me va a permitir borrar toda esa información que yo tengo ahí para arrancar con datos nuevos. Digamos que el botón limpiar voy a colocarlo de otra forma, otro formato. Voy a colocarle relleno de forma, por ejemplo, rojo, contorno rojo. Voy a ponerle el efecto de sombra, que sea un poquito más como botón. Aquí, botón. Y dejémoslo así en azul, relleno azul. Siempre me gusta colocar el mismo contorno para que no se vea como con esos dos colores. Listo, entonces tengo un botón que dice calcular cuota y otro botón que dice limpiar. ¿Qué va a pasar? Cuando yo presione este botón de calcular cuota, él me va a calcular aquí la cuota que debo pagar por este concepto que aparece aquí escrito, y automáticamente me va a aparecer también el valor total, que sería este valor de la cuota por esta cantidad de meses. Y cuando lee limpiar, él debe coger todo esto y borrarlo. ¿Sí? Todo debe quedar en blanco. ¿Para qué? Para poder meter información de otros productos. ¿Sí? Lógicamente, cuando le dé limpiar, al momento de darle limpiar, también tengo que incluir aquí, en este caso sí debo incluir valor de cuota y valor total. ¿Por qué? Porque la fórmula
va a quedar aquí guardada en el botón, ¿sí? La fórmula no va a quedar acá en una tabla, sino que va a quedar guardada en el botón. Aquí es distinto al caso anterior. En el caso anterior del formulario tendríamos aquí la fórmula, por eso no la borrábamos, porque la fórmula está aquí dentro de la hoja de cálculo. En este caso, en este ejercicio, la fórmula está aquí en el botón que voy a ejecutar. ¿Listo? Entonces voy a arrancar con el proceso de grabación para que ustedes vean qué es lo que ocurre cuando yo empiezo a generar la grabación. Me voy a ubicar inicialmente en valor cuota. Voy a ir a la pestaña programador y voy a grabar la macro y le voy a colocar valor cuota 1, ¿sí? Y le voy a colocar, digamos que le voy a colocar con la B pequeña, y le voy a colocar la descripción: calcular el valor de la cuota de un producto a crédito. Le voy a aceptar y a partir del momento que le voy a aceptar comienza la grabación de la macro. Listo, miren ahí el botoncito apareció, entonces voy a hacer el cálculo. Recuerden lo que les digo, tener siempre la convicción de qué es la operación que van a realizar para que la macro quede fluida. Voy a coger el valor del artículo, lo voy a dividir entre el plazo. ¿Listo? A esto debo adicionarle el 2.5%. Entonces lo que hago aquí es que le coloco 1, abro paréntesis y le coloco 1 más y selecciono el 2.5%. Eso quiere decir que le voy a sacar el 2.5% y le voy a sumar a eso que me va a dar ese resultado. Entonces ahí me dice que la cuota me va a quedar de 495.417 pesos, ¿sí? Una sola cuota. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger ese valor de esa cuota que tengo aquí y lo voy a multiplicar por el plazo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que por ese crédito de 5.800.000 de ese televisor voy a terminar pagando 5.945.000 pesos, ¿sí? Entonces, me ubico al inicio, detengo la macro, ¿sí? Ya tengo la macro grabada. Puedo firmemente borrar el contenido que aparece ahí. Ahora, lo que voy a hacer, bueno, voy a dejar el contenido ahí para aprovechar el botón de limpiar. Voy a ubicarme al principio y voy a correr la macro que corresponde a limpiar. Le voy a decir grabar macro, le voy a decir limpiar y lo voy a correr a través de la combinación de teclas control L. Le voy a decir me permite eliminar los datos registrados en la tabla. Listo, le voy a aceptar y simplemente lo que va a hacer esta macro es que me va a permitir seleccionar todo esto, le presiono la tecla suprimir y vuelvo a mi ubico al final. Le voy a detener. Listo, entonces voy a colocar los datos otra vez aquí, voy a borrar esto. A este botón le voy a asignar la macro que dice valor cuota 1 y a este botón le voy a asignar la macro que dice limpiar. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Digamos que yo tengo mi puntero por acá y le digo calcular cuota. Miren, él me calcula la cuota, ¿sí? Si yo le digo limpiar, ¿qué pasa? Me limpia todo. Si yo necesito calcular, digamos, 15 de noviembre de 2022, artículo, que no sea el televisor, que sea un equipo, un portátil Lenovo de 18 pulgadas, por ejemplo. ¿Cuánto me cuesta el portátil? 2.600.000 a un interés del 2,5%, digamos que un interés más alto, 3,8%, 3,6%, plazo a 12 meses. Valor de la cuota, digamos, calculemos la cuota, miren que cambia, pero digamos que no lo quiero a 12 meses, lo quiero a 24, ¿sí? Yo le digo calcular cuota, miren que cambia, ¿sí? Si yo le digo que no, que ese artículo me cuesta 3.500.000,
doy enter y me cambia, ¿sí? Entonces cada vez que yo haga un cambio me va a generar que, por ejemplo, aquí que no quiero que sean 36 cuotas, él me va a cambiar también ahí. Pero digamos que yo no tengo estos datos ahí, si yo le digo calcular cuota y él me va a aparecer con los datos. Si le digo limpiar, me borra la información. En este caso no necesitamos almacenar en ningún dato porque estamos haciendo la calculadora de cuotas desde aquí mismo, estamos trabajando, ¿sí? Si necesitáramos de pronto cada vez que yo le dé de pronto una cuota a mi comprador que se guardara ese dato en algún lado, pues podríamos crear una base de datos para las posibilidades que le estamos colocando al comprador en ese caso y que él pueda verificar la información que se le está colocando directamente en la tabla. Entonces digamos que esa sería la segunda forma de generar información a través de hojas de cálculo por medio de una macro. Listo, entonces ahí les dejo los ejercicios para que ustedes repliquen, vuelven y miren el video la cantidad de veces que tengan que hacerlo, verifiquen la información y estén practicando constantemente. Listo. Les dejo hasta ahí para no hacer el video tan largo. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes y recuerden visitar el canal de YouTube para ver más videos. Los espero en Tecnomaster JP, el canal de Capacítese, o en mi página web tecnomasterjp.wordpress.com. Cualquier cosa pues colocan un comentario y con gusto les estaré colaborando. Listo, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bye bye, que tengan feliz resto de día.